hace poco tiempo, ¿verdad? Son en las elecciones en Francia ahora. El domingo. Segunda vuelta. Bueno, hablaremos un poquito más adelante de eso. Nos acompañan los amigos del Consejo Nacional de Discapacidad, CONADI, César Caamaño y Joel Mercado Peguero. Esto a propósito de un programa de Naciones Unidas para el apoyo del programa de las Naciones Unidas para el programa República Dominicana incluye la inclusión de discapacitados, de integrarlo, ¿no?, a todo tipo de discapacidad, pero en este caso nos referimos a los que no pueden leer, ¿verdad? Buenas tardes. Sí, nos referimos, hoy vamos a hablar de todo tipo de discapacidad. Pueden leer, correcto, Sí, todo tipo de discapacidad. Todo tipo de discapacidad. Camaño, buenas tardes. Sí, César Andrés Camaño, gracias. Primero yo creo que es bueno, sí, aclarar, porque uno habla de discapacidad y piensa que es un elemento concreto, como que es una población específica. Y la discapacidad es muy amplia, incluye una gran diversidad de personas muy distintas. Como mencionamos, personas que no pueden ver, pero tenemos personas que no pueden escuchar. Todos tenemos algún tipo de discapacidad. O esperamos tenerla, porque como está asociada a la edad avanzada también, y todos queremos llegar a una edad avanzada, tendremos algún tipo de discapacidad en algún momento de nuestra vida. Eso es así. Y la discapacidad varía inclusive en intensidades. Es decir, a veces uno dice, tengo un dolor, puede ser por un accidente, por una lesión, haciendo ejercicio. Y eso, tú estás viviendo una experiencia de discapacidad. Claro. Entonces, precisamente lo que venimos a presentar es un sello, podríamos llamar un premio, que se ha organizado desde el Consejo Nacional de Discapacidad para premiar aquellas prácticas inclusivas que tengan tanto empresas privadas como instituciones públicas para incluir a personas con discapacidad en sus procesos. Perdón, las personas que están en la web se darán cuenta que hay una persona que está con el lenguaje de señas comunicando lo que Caamaño está verbalizando. Él es Joel Mercado Peguero. ¿Y qué tanto se ha avanzado? A propósito de inclusión para los que están en la web estén incluidos. O sea, estamos hablando de inclusión con una práctica inclusiva. Claro, es una práctica. Y fíjate, perdona, estamos en radio, normalmente nos enfocamos que radio es para el radio escucha, pero a través de la tecnología que ya nos permite transmitir el video y personas como Joel, que son intérpretes de lengua, tú llegas a un público que antes le era imposible escuchar la radio. Exacto. Y ahora se está comunicando a través del lenguaje de señas. ¿Y qué tanto se ha avanzado en la aplicación efectiva de la ley de discapacidad en la República Dominicana? Hemos avanzado mucho dentro del contexto de lo que es República Dominicana, porque hay que ser realistas. Hemos avanzado mucho en cuanto a creación de conciencia, creación de programas para inclusión, pero nos falta mucho. Es decir, decir pero que el CONADI no está operando a plenitud y tú no tienes nada que ver con esta parte, pero el CONADI como institución que tiene que dar un servicio a una gran cantidad y lamento tener que decir esto porque yo aprecio mucho a Magino Corporán, pero la realidad es que ni siquiera se tiene un levantamiento de las instituciones que hay en el país. Yo estoy en contacto con instituciones en Santiago, a las cuales gracias a Consuelo le pude llevar unos regalitos en enero pasado para el Día de los Reyes, que ni conocen que existe el CONADIS, y CONADIS no conoce que existen ellos tampoco. Es mucho más que no puede ser. Es mucho más complejo que eso. Si entendemos el Consejo lo que debe es promover políticas públicas, claro, pero quien acciona la política pública no es el CONADIS. Pongo un ejemplo, tránsito. Yo necesito que los vehículos públicos sean accesibles, pero el CONADIS no administra el servicio de transporte público. Entonces, existen las políticas, la ley lo establece, el reglamento lo manda y nosotros hacemos gestión en ese sentido. Pero habilitar que todas las onzas, que es lo que dice la ley, sean accesibles, implica un costo que no es pequeño. Es decir, República Dominicana es un país que no es accesible. Ya tú estás viendo el escenario mucho más macro. Claro. Yo lo veo un poquito más cercano a la gente, claro, y a las instituciones. El problema es que nosotros recibimos llamadas aquí todos los días de la gente reclamando que aperturen y pongan en funcionamiento. No, por ejemplo, el CONADIS está en funcionamiento, pero volvemos otra vez. Por ejemplo, explico el propósito del sello. El sello responde a una política pública de promover la inclusión de personas con discapacidad, correcto, no solamente en el empleo, sino desarrollo de servicios para personas con discapacidad, exacto, cambio de políticas, cambio de actitudes. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer
el Estado, porque estamos hablando no solamente de los servicios públicos, también lo que es la acción privada, es promoverlo. Entonces nosotros vamos a premiar las acciones que tengan ONGs, empresas públicas, empresas privadas y el Estado en todos los ambientes, sino solamente el Estado central, también los gobiernos locales, que puedan establecer prácticas sistematizadas, documentadas y que puedan ser luego replicadas por otras instituciones para poder ir caminando en ese sentido. Pero comparto la crítica, es decir, nosotros, por ejemplo, hemos tenido un acercamiento por años con la Oficina Nacional de Estadística, porque el último levantamiento que se hizo sobre discapacidad fue en el 2013. Pero a pesar de que la ONE hace levantamientos anuales, la encuesta de hogares, sobre distintas problemáticas, la variable, la pregunta de si la persona tiene discapacidad no es permanente. Entonces, luego yo no sé los servicios públicos que se ofrecen, cuáles son beneficiados o no las personas con discapacidad. El tema de criminalidad, no tengo datos para poder analizarlo. Entonces necesitamos que la ONE, es parte del Estado, pero son independientes. Entonces no es el CONADIS, la ONE pueda seguir las recomendaciones del CONADIS para incluir las preguntas en la encuesta nacional de hogares. Y los ayuntamientos, ¿qué tanto han asumido la responsabilidad que les corresponde para aplicar la ley de discapacidad en el ámbito municipal? Las aceras la hizo. Por ejemplo, Ni siquiera la hicieron el aquí tema, en la el capital, tema de en un instalar pedazo, letreros, en el centro. rótulos en el medio de las aceras que impiden Así prácticamente mismo. el paso. Es parte de los Mira, problemas que eso tenemos. es una de las infamias más grandes. Totalmente. Y no solamente afecta a la Y lo persona con denunciamos, discapacidad. sí. Tú puedes no tener discapacidad y tienes que bajar A a la donde calle. tú tienes para la poder salida cruzar. para bajar y subir y donde tienes Instalar y el negocios diseño. que ocupan la acera completa. No, cerca de exacto. aquí, en la calle Max Enrique Sureña, hay un restaurante que ocupó la acera del frente, todo el frente de ese establecimiento, con una jardinera. Claro. Ahí no hay Pero quien- todos- para lo adornar su hacen. negocio, Pero ¿no? ve Pero frente- mientras tanto el ciudadano tiene que bajarse De a la frente calle y al competir con los Nacional, vehículos. Al Nacional de la 27. Ahí está un mueble de esto, un mobiliario de esto de anuncios, que son mobiliarios de anuncios de plazas, porque son los redondos eso. Para tú leer, aquí estás en Trafalgar, Plaza Trafalgar, en Londres, ¿verdad? Y aquí está Westminster, del otro lado. Esos mobiliarios enormes, redondos, que son para plazas. Está aquí frente al Nacional de la 27, a donde tú subes y bajas. Claro. ¿Por qué? Porque tú sabes. Sí. Y es importante Pero- recordar que Y eso lo denunciamos, lo dijimos David. 80 veces. y las personas Quería con tumbarlo. discapacidad no es solo Ah, aquel, no, porque no. uno piensa en el usuario de silla de ruedas, pero tú quién te quiere piensas que tumbe? una Al persona movilidad. mayor con dificultad de movilidad que necesita un apoyo, sea un bastón o sea un andador. Una señora que recién dio a luz y tiene un bebé y anda en un coche, no puede transitar. No puede. Es decir, Choca con el hay mobiliario. múltiples instituciones públicas y privadas que no son accesibles. Y es el parte mismo de- diseño de Porque las áreas de en servicio. el polígono por ejemplo, central. yo vi una señora hace unos días en una de las reatas principales de nuestra capital que le costó esfuerzo subir el pie para poder cruzar la calle de casi 40 centímetros que tiene el contén de altura. O sea, para uno bajar, subir una acera, en este momento a donde no han puesto asfalto, porque donde ponen asfalto hay que bajar a la acera, es un problema en un este problema. momento. Sí, por eso que digo El que problema es que problema. nuestra incompetencia por hacer aplicar la ley, entonces adoptamos medidas como esa de poner la acera alta para que el vehículo no suba. Claro. Por nuestra incapacidad de hacer cumplir la ley. Sí, pero hay que comenzar a pensar en una comunidad cosa para el absurda. peatón. Absurda. No Una para el cosa vehículo, absurda. sino para el peatón. A mí hay que O subir. sea, no hacemos cumplir la A ley, todos. entonces le ponemos una valla para que el peatón no pueda acceder a los vehículos la peor de las públicos justificaciones. en ese lado. Es incompetencia, prevalece de su falta. Claro, y por eso es que te digo que es un problema sistémico, el tema de que nuestra ciudad sea inaccesible. Piensa, tú vas a un banco, todos los stands donde te atienden en el banco son altos. ¿Qué pasa si tú eres usuario de silla de ruedas? ¿Qué pasa si eres una persona con baja estatura? No puedes hablar con el que A te mí va a me da atender. vergüenza ponerme en la fila de los envejecientes, porque entonces de una vez, Adulto mayor. porque la gente no lo lee, que esa es la fila de los, ¿verdad? De los mayores. No, y si usted va, le echa. Consuelo, te va a pasar, ponte en fila. A mí. Y entonces tú tienes que dar una explicación. No, pero Tú tienes que dar una usted tiene que explicación. entenderlo. Pero usted tiene que entenderlo, doña Consuelo, que es que la gente la ve a usted muy joven. Lo más difícil es la joven. explicación. La
explicación y decirle. No, pero usted tiene que entenderlo, doña, que es que la gente a usted la ve muy joven, muy joven. Fíjate que Eso es es importante ¿verdad? con el sello. Con la No energía. solamente estamos trabajando, digamos, accesibilidad física, sino también cambio de actitudes y de políticas. Una de las partes que premia el sello es eso. Yo debo revisar mi política y darme cuenta si son accesibles o no. Te pongo un ejemplo de políticas que violan los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, el Banco de Reservas no te permite abrir una cuenta si tú eres una persona no vidente, una persona ciega, si tú no llevas un testigo. Eso es correcto. Pero es incorrecto porque estoy violando el derecho de esa persona. Cuando Pero la lo está Pero es un asunto de protegiendo. seguridad. Lo está Pero, ¿cuál es la protegiendo. explicación? Vamos a la protege explicación. al banco, no está protegiendo el derecho del ciudadano. ¿Cuál es la solución? Tú tienes que hacerme el contrato en letra de braille, que eso es viejísimo, eso no es una cosa nueva. Imprímeme el contrato en braille y la persona lo puede leer. Y ya está en toda facultad para ser independiente y no tener que depender de un tercero verdad? para yo hacer valer mis derechos, y derechos que son fundamentales, porque yo no puedo ni siquiera cobrar en mi trabajo si no me abren una cuenta en el Banco de Reservas, si soy empleado público, por ejemplo. Tú hacer lo que te dé La la participación Para para el sello, caminar. ¿cuáles No, instituciones? ¿Cómo pasar? Camaño. Pero no solo personas con Obstrucción, discapacidad. eso es- obstrucción total. Ahí no pasa nadie. Eso es- Mira, hay que bajar a la calle. querido Sí, sí, amigo, sí. si tú Mira. te vas al polígono central, los restaurantes, toda clase de negocios se han robado las aceras. Cuando no es que te ponen sillas en la misma acera para ampliar su negocio, entonces ahora te ponen el ballet parking, que se parquea en la misma acera, en las entradas de las residencias, porque como decía Cristian, la autoridad no se ejerce. Se han hecho de la vista gorda, entonces buscan unas soluciones, como por ejemplo los jodidos conos. Anda para el carajo. Tú sabes lo que es llenar una ciudad de conos, porque la gente no respeta la norma. Exacto. Es porque la autoridad no funciona. Camaño, Así es, buena ¿qué observación. hacer sobre el sello? Importantísimo. Importante Ya establecerlo. nosotros empezamos a recibir propuestas. Correcto. Entonces, deben visitar nuestra página web, que es conadis, conadis.gov, la B larga, .do. Y ahí hay una pestaña, le va a salir que es RD Incluye, que es el nombre del sello de Buenas Prácticas Inclusivas. Ahí está el formulario y las instrucciones de cómo participar. Es llenar el formulario con información de la institución, explicar la práctica que tienen y documentar esa experiencia. Tiene que ser una práctica que sea sistemática. No es que yo vine un día y traje una persona, un intérprete de señas un día. No, es sistematizada, hice algo. No tiene que ser inmenso, no tiene que ser que mi institución es totalmente accesible, es una práctica. Todas las instituciones, documentada. las instituciones públicas, hablamos. Toda institución pública, privada, empresa, pues tenemos empresas públicas también, Correcto. y ONG, todo el mundo puede participar. Que bueno, La hay, idea es institucionalizar esa práctica que nos sirva de ejemplo, porque crea un efecto, llamémosle, de envidia. claro, claro. Si esta institución tuvo este premio por esta práctica, yo la tengo documentada, yo la puedo... ¿Hasta cuándo replicar. solo hay que acceder Solo acceder a la página y hasta llenar los cuándo? formularios. Hasta el 31 de agosto vamos a estar recibiendo propuestas para entonces empezar la fase de evaluación y realizar la premiación. Una pregunta muy a final de puntual. año. ¿Han tenido ustedes la oportunidad de conversar con algunas autoridades municipales, Sí, algunos sí. alcaldes? Nosotros ¿Se tenemos- han comprometido a ser parte Sí, y se ha dado el activa caso, de, y ese, se ha dado el de este caso. esfuerzo? Nosotros tenemos, por ejemplo, porque este no es el único programa del CONADIS, tenemos uno que se llama Saliendo del Escondite, que va a las comunidades, a los representantes locales. Saliendo del closet, ¿cómo? Saliendo del escondite. Es muy parecido. No. Mira, tú lo dices relajando, pero es muy parecido. Cuando tú tienes, típicamente, espero que no sea el caso tuyo, pero familias tienen personas ¿Cómo? con discapacidad. Pero habría que investigar a un socio Por lo del de él. closet. No, Sí, hay no, que no. investigar a un Por lo del socio. closet. El tema de discapacidad. Indiscreto. Nosotros lo hemos visto. Se visita un hogar y te dicen, no, aquí vimos 3 personas. ¿Y ese que está ahí? No, es lo que tiene discapacidad. Es decir, vive Ese loco está oculto de la trancado. sociedad. Eso Ese es loco está cierto. y a veces hasta lo No amarran tiene como si nada fuera un más, animalito. Lo amarran, sí. lo Entonces, amarran. eso es parte de lo que estamos cambiando en esos programas, pero eso sí Ok. se hace a través directa de las comunidades, porque es que los familiares no tienen la formación, no tienen la Es eso educación de qué yo hago con una persona que tiene o una discapacidad que es intelectual o es afectiva o que yo no llevo al niño a la escuela porque es que una él gente no- bruta es discapacidad. Depende, porque hay que hacer una evaluación. Pero una Pues persona mire, que tenga trastorno de hay aprendizaje brutos. es discapacidad. Hay ¿Es gente discapacidad? bruta. Sí. Y a veces el muchacho por un problema visual no puede leer. Tan bruto Y no decimos sabe que leer. bruto, pero es que no Ah, ve. eso Claro, es muy mira, serio. Este muchacho Eso es muy sí es serio. bruto. A mí Abel Eso se usa Santos, mucho el aquí. director de Igual planeamiento acompañado urbano del de ayuntamiento, Basta, tiene esa tarea también de trabajar mal. ese tema por encargo ¿Cuánto daño? del alcalde David Collado. Así que sería interesante que se establezca Pero claro que alguna sí. conexión y yo podría ayudar en eso. Ah, no, pues te lo inclusive. agradezco, te lo agradezco. Nosotros sí tenemos contacto directo con
es decir, múltiples instituciones estatales y privadas, precisamente promoviendo este tipo de acciones. Te pongo otro ejemplo. La Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo tiene intérprete de lengua de señas para cualquier cliente que vaya y que necesite la lengua de señas para poder comunicarse. Oye, pero qué interesante. Y eso surgió de ellos. Ay, Y bueno, gracias Camaño. Tú sabes que los noticiarios de televisión ya deberían tener, como todos Ahí. deberían Sí, tener sí, el Hay de uno, señas. dos. Solo lo tiene el Canal 4, El canal solamente. Sí. Joel precisamente trabaja en el Sí. Canal 4, No hay más. aparte de su en labor en el Antilla. Conadis. ¿El 11 lo tiene? Bien. Y el A mí presidente me cuando encanta. está en el, Sí, el presidente lo en el tiene. Congreso ya Sí, está se integrado. pone. En Palacio lo tiene. El problema es que a veces tiran el cintillo de la promoción del Yo voy a canal arriba del preguntarle intérprete y a dañan Joel todo el cómo se esfuerzo. En la seña. ¿Cómo se dice? Bueno, César Camaño de Conadis Hay mala palabra en el lenguaje de. y José Mercado Peguero. Seguro que Para que me sí. enseñe una. Para que me enseñe una. que Como la decía madre sea. Luis. Oye lo que ella quiere, aprender a más. Ve qué vaina. Señores, gracias. Cambio fuera, Mauricio.